Para mí es un honor, la verdad, estar en este lugar. Antes de empezar, quiero mencionar que es mi primera vez predicando. Nunca lo había hecho antes. Esta es mi inauguración, si se podría decir así. Así que si digo algo mal, me equivoco, discúlpeme de antemano, la verdad, discúlpeme. Tengo 18 años, estoy en primer semestre de teología. Pero bueno, el día de hoy, sí, ya se va a empezar a notar, voy a llevar el tema de lo que es evangelismo. Lamentablemente ha sido descuidado en muchas iglesias, a lo que he ido viendo. Y yo quisiera que en este tema nosotros como familia, que somos, como iglesia que somos, podamos estudiar esto. Adán. Como texto base tenemos a Mateo 28, 18, 20. No sé si me podrían acompañar con sus Biblias. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oraremos. Padre, te damos gracias en esta noche por traernos de nuevo a este lugar. Te damos gracias por tu palabra. Te pido que por favor guíes mis palabras, amado. Te pido que por favor ayudes a los hermanos también a entender. Te doy las gracias, amén. La siguiente, por favor. ¿Qué es evangelismo? El evangelismo se refiere al trabajo de predicar las buenas nuevas. Si nos vamos a Romanos 10, 14, nos dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Como mencionaba hace un momento, el evangelismo es un trabajo que en muchas congregaciones se ha ido olvidando. Muchos somos fieles a esto que son los cultos, a lo que son las mañanas de culto dominical, los jóvenes y todo, pero no podemos ayudar en esta área que es el evangelismo, amados hermanos. Individualmente tal vez lo realizamos, pero no lo hacemos parte de nuestra vida diaria. ¿Qué es el evangelismo? La naturaleza del evangelismo es compartir, es dar a otros las buenas nuevas, que es el evangelio de Dios. El propósito del evangelismo es dar al individuo, a una persona que conozca, que tenga la oportunidad de aceptar a Jesucristo. La meta del evangelismo es persuadir a una persona, sea varón o mujer, que llegue a ser discípulo de Jesucristo y que le sirvan a Él, ya sea en la iglesia o en algún ministerio. ¿Por qué debemos trabajar en el evangelismo? Porque de esta manera cumplimos la voluntad de Dios. Dios quiere la salvación de todos. En 1 Timoteo 2:4 dice: quien quiere que todos, bueno, en el 3 dice: esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. En el 4: quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Sabemos que Dios quiere nuestra salvación, la de todos, y de esa forma, y queriendo esto, Jesús envió a su Hijo único, Jesús, para que Él dé la vida por nuestros pecados. En 1 Pedro 1:18 dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro y plata, sino que fue la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Jesucristo dio su sangre por nuestros pecados. ¿No es verdad? Todos sabemos la historia. Jesucristo dio su vida en una cruz porque Él nos ama tanto que ofreció a su Hijo único para nuestra salvación. El Evangelio es la única esperanza de los perdidos. Nosotros como cristianos sabemos, conocemos de la palabra de Dios. No sé cómo se han convertido, pero de alguna otra forma hemos llegado aquí, a la iglesia, somos cristianos. Le conozco a la mayoría de los hermanos, llevamos un tiempo ya aquí en la congregación. Bueno, mi persona es decir 3 meses, pero sé que la mayoría lleva mucho
Debido al pecado, antes de venir aquí, nosotros necesitábamos de esa salvación, la salvación que Dios nos da. En Romanos 3:23, recalcar que yo ahorita estoy utilizando la nueva traducción viviente, porque es un poco más entendible para que podamos entender este tema con facilidad. Así que si alguno tiene su celular, la RTV, me puede acompañar, sería genial. Romanos 3:23 dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y un texto conocido, Romanos 6:23, que dice: pues la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es dádiva para vida eterna mediante Cristo Jesús nuestro Salvador. Si nosotros, amados hermanos, no predicamos, ¿cómo es que los perdidos van a saber de la palabra de Dios? Si nosotros no predicamos la palabra. Como leímos hace un momento, en Romanos 10:14 decía: ¿cómo ellos van a oír si no se les habla? ¿Qué estamos esperando para ir a evangelizar más gente, amados hermanos? ¿Por qué trabajar en el evangelismo? Porque de esta forma somos discípulos de Cristo. Somos verdaderos discípulos de Cristo. Jesús en su ministerio aquí en la tierra se ha dedicado completamente a salvar a los perdidos, a curar a enfermos, incluso a resucitar muertos. En Mateo, Juan, Lucas, Marcos nos menciona lo que Dios hizo, pero para enfatizar más este punto quisiera que vayamos a Mateo 4:17, que dice: a partir de este entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Jesús se dedicó todo su ministerio a hacer eso, y de esa forma también creó discípulos, sus apóstoles, quienes desde que Jesús se fue, ascendió al cielo, sus seguidores, sus discípulos hicieron lo que Dios dijo en la tierra, que era compartir la palabra de Dios, que era dar las buenas nuevas a personas que no conocían. ¿Qué es ser discípulo? Ser discípulo es ser seguidor, ser imitador de su maestro en este caso. Según Lucas 6:40, los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complemente su entrenamiento se volverá como su maestro. En Juan 15:8 dice: cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Somos verdaderos discípulos de Jesucristo, hermanos? Pregúntese eso: ¿es verdadero discípulo de Jesucristo? Seguidor, todos somos seguidores, pero ¿es discípulo de Jesucristo? ¿Cómo ser discípulos sin dar importancia a este trabajo? La gran comisión, que está en Mateo 28, es un mandato. Dice: toda potestad me es dada. ¿Estamos cumpliendo el mandato de Jesucristo? Pero yo no le voy a decir que me responda, la verdad. Usted pregúntese y medite eso. El ejemplo de Jesús y de los primeros cristianos. Debemos de seguir el ejemplo de Jesús en el evangelismo. Él se ha dedicado a salvar a los perdidos, como ya lo había mencionado. Él tenía un amor y una compasión tan grande por ellos. Él se relacionaba con ellos. En Juan 4:5 al 42 nos cuenta la historia de la mujer samaritana y su encuentro con Jesús. Los samaritanos y los judíos no tenían una buena relación. Los judíos los despreciaban, se podría decir así. Entonces ella, cuando le pregunta: ¿por qué me estás hablando? Si tú eres judío y yo soy samaritana. A Jesús no le importó. Él se relacionó con todo tipo de gente. En Lucas 19:5 nos cuenta la historia de Zaqueo. ¿Quiénes conocen la historia de Zaqueo? Era un hombre bajito que se subió a un árbol, que quería ver a Cristo. Jesús le vio ahí y le dijo: Zaqueo, baja de ahí, hoy voy a cenar en tu casa. Zaqueo era el cobrador de impuestos. La gente lo odiaba, la gente lo detestaba, pero aún así Jesús se relacionó con él. Tenía amor y compasión por los perdidos. En Mateo 9:35
Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia, que es el Evangelio, acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Él, al ver su situación de usted, antes de que usted llegue a la iglesia, antes de que usted se convierta, le tuvo compasión, le tuvo amor y envió a alguien para que le predique. No sé de qué forma usted llegó aquí a la iglesia. Yo podría decir: yo llegué aquí, yo soy cristiana de nacimiento, mis papás son pastores y todo, pero yo me convertí porque igual me evangelizaron. A pesar de asistir a una iglesia toda mi vida, me evangelizaron y de esa forma me convertí. Antes decía: tengo 18 años de cristiana. Ahora puedo decir: tengo 2 años de cristiana. ¿Por qué? Porque 18 años sabía de Cristo. Lo acepté hace 2 años. Porque alguien vino a evangelizarme. Porque ese alguien vino y justamente me habló de este punto. Me dijo: Dios te tiene amor, te tiene compasión. Me recordó todo mi pasado y todo lo que voy a pasar y todo lo que Él ya hizo. Y yo me convertí a los 16. Debemos de seguir el ejemplo de los primeros cristianos. Estos primeros cristianos, bueno, eran los discípulos de Jesucristo. Después de los discípulos de Jesús está Pablo, Timoteo, Tito y demás. Estos cumplieron con ir y predicar, que está en Mateo 28, 18 al 20, donde les dice: toda potestad me es dada. Y en Hechos 1:8, donde dice que ellos se esparcieron por todo lugar a predicar la palabra de Dios. Estos fueron públicamente por las casas. Para leer un poco más de esto, en Hechos 5:42 dice: y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Estos predicaban, los que predicaban, los que predicaban seguían predicando. Por eso dice: la mayoría, muchos predicaban. También estos primeros cristianos se preocupaban por otras áreas de sus vidas como cristianos, para tener una influencia positiva, una influencia ejemplar hacia sus seguidores. Amados hermanos, este punto yo quería enfatizar porque es muy importante. Yo considero que es muy importante guardar nuestro testimonio como cristianos. En Hechos 2:42 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Y en el 44, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser salvos. En Tito 2:10: ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de nuestro Dios Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Último, en Timoteo nos dice claramente el apóstol Pablo hacia Timoteo, que era un líder, y dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Nuestro testimonio como cristianos influye mucho, hermanos, influye demasiado. ¿Cómo podemos ir a una persona a predicarle, digamos que nuestro amigo o amiga, y decirle: hey, ¿sabes? Está escuchando algo malo, digamos, una música, digamos, reggaetón. Pero estás escuchando mal, eso no se escucha. Y que el día siguiente estemos ahí nosotros escuchando. ¿Qué va a pensar esa persona no convertida? Simplemente se le van a bajar las ganas de convertirse. Eso me pasó a mí. Algún día yo voy a compartir mi testimonio, pero yo en mi estadía no di un buen ejemplo.
cristiana, no lo digo. Ellos sabían que yo era cristiana, más que sabían que era hija de pastor. Sabían, pero no me preocupaba en mi testimonio. Aunque yo no iba a evangelizarles, ellos ya se les quitaba las ganas de conocer a Jesús. Por eso debemos preocuparnos en esa área, porque es importante, porque nuestras actitudes hablan más que nuestras palabras. Yo me arrepiento cada día de haberme comportado así, porque ahora les hablo, ¿sabes? La iglesia sigue ahí, puedes ir, está cerca de tu casa. Me dicen, pero, y yo sé que es debido a eso, por nuestras actitudes. Siempre guardemos el testimonio, amados hermanos, somos cristianos. Tal vez ahorita los líderes, la pastora Anita no nos ve, pero Dios sí nos está viendo. Nuestras actitudes hablan más que lo que nosotros hablamos. Gracias a todo eso, gracias a que cumplieron, fueron a predicar por casas, hicieron que mucha gente siguiera compartiendo la palabra de Dios, hubo un rápido y un gran crecimiento en la iglesia. En Hechos 2:41, 4:4, 32, 5:42, nos mencionan el gran crecimiento que hubo en la iglesia. 5,000, 3,000 personas, sin contar mujeres ni varones. Hubo un gran crecimiento gracias a todo esto que hicieron los primeros cristianos. ¿Cómo hacer que este trabajo sea eficaz? Debemos ir y predicar, amados hermanos, buscar a esos perdidos. Muchos de nosotros nos hemos convertido por eso, como lo mencioné. Nos convertimos porque alguien vino a hablarnos. No sé, tu mamá, tu tía, uno del trabajo, tu compañera, tu compañero, alguien vino a hablarnos. Y cumplieron este mandato que dice, en el 28:19 que dice en Mateo, de que fueron a predicar. Y así oímos del Evangelio de Jesús. Debemos relacionarnos más con la gente, así podemos llegar a tener amor y compasión por ellos. Como dice aquí, la motivación principal para este trabajo de evangelismo es ver a los perdidos como el Señor los ve, tener compasión por su condición perdida. Esa es la clave para hacer evangelismo. Algunos creen que se necesita de mucho para ir a hacer evangelismo, cuando no es así. Yo conozco un testimonio de allá en Oruro, una persona, no está en mi iglesia, no sé, pero ahora tiene su iglesia, porque no son de las asambleas de Dios, pero esa persona no sabía leer ni escribir, no sabía. Pero esa persona fue a un ayuno y se aprendió el sermón de memoria, así, con textos, con las pausas, con las puntos, todo se aprendió de memoria. Con eso fue y predicó a 2, 3, 4, 5 personas. Y ahora su iglesia es grande, no su iglesia. Y esa persona, no sé si sabrá escribir o leer ahora, pero ganó a muchas personas solo con un sermón. Y al momento de que, mi papá lo invitó a la iglesia a predicar, él decía, yo solo pude ver a mucha gente alejada de Dios. Yo solo le pude ver con ojos de amor y de compasión hacia esas personas. No se necesita de mucho, hermanos. No necesitas ser teólogo, no necesitas leer la Biblia leer la Biblia todos los días, es algo que debemos hacer, pero no necesitas sabértela de memoria. Solo necesitas ver con ojos de amor y de compasión para ganar a esa gente que está ahí afuera, en fiestas, borrachos, drogados, que están perdidos y que necesitan escuchar el Evangelio de Dios. Amén. El siguiente. Hagamos conocer el plan de salvación. Nosotros estábamos muertos antes de conocer a Jesús, ¿verdad? Muertos en nuestros delitos y pecados, como dice en un versículo en Romanos. En Romanos, si me pueden acompañar, Romanos 5:12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Si vamos al 6:23, como lo leímos anteriormente, decía: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna para nosotros. Nosotros
estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Primeramente por Adán, quien era el primer humano, ¿no es verdad? Y nosotros estábamos muertos en pecados. Pero ahí Jesucristo, que nos ama tanto, que es tan misericordioso, envió a su único Hijo para que Él pueda morir por nuestros pecados. En Hebreos, esta parte en Hebreos es muy importante. La verdad, yo no lo sabía, no lo había leído y me impresionó bastante cuando dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y de sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder, el poder sobre la muerte. Si vamos al 9:22, dice: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Qué nos dice esto? Jesucristo, Dios, sabía que debía dar a su Hijo para el perdón de sus pecados. Jesús mismo sabía que debía morir, debía ser latigado, debía ser insultado. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. Gracias a ese sacrificio que hizo Jesucristo, podíamos obtener vida eterna. En San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos sido salvos por su sacrificio. Este es el plan de salvación. Muertos, el sacrificio de Jesús, el sacrificio de Dios al dar a su único Hijo, para que así podamos obtener vida eterna. Ese es el plan de salvación que hasta en nosotros se ha aplicado, amados hermanos. Estábamos muertos, alejados de Dios, con nuestros delitos. Alguien vino, o tal vez de manera personal nos convertimos, y de esa manera pudimos obtener vida eterna. Y estamos aquí el día de hoy en la iglesia. Amén. Amén. Y bueno, estos textos bíblicos, si lo pueden notar, si pueden sacar fotos, les puede servir para evangelizar a alguien, para hacerles saber de la palabra de Dios. Volvamos. Bien. Le pueden sacar fotito. Le va a servir. Me levanto. Me dicen cuando ya estén amados hermanos. Ya está. Creo que le ayude mucho estos textos bíblicos. Para considerar, nosotros no somos Dios, nosotros no somos nadie para crear discípulos para nosotros mismos. Si ganamos a una persona, los discípulos son de Cristo, no son para nosotros. Él es el único que puede salvar. Nosotros no podemos convertir a nadie. Sencillamente somos portadores, somos sus mensajeros de Dios. Y en letra grande dice: el evangelismo, y quiero que lo lea conmigo, el evangelismo verdadero y eficaz se caracteriza por el amor y la compasión hacia los perdidos. Hagamos eso, amados hermanos. Póngase a pensar ahorita en una persona que es cercana a usted y que no conoce a Jesucristo. Póngase a pensar en que está esperando a que alguien le vaya a hablar de la palabra de Dios. Y ese alguien tiene que ser usted. Porque usted es cristiano, sabe, tiene fundamento bíblico. Y con lo que hace ratito les mostré ya tienen más. Es triste ver cómo a tanta gente allá afuera se está pervirtiendo. Al realizar este tema, yo lloré, la verdad, tengo que decir en serio, porque me ponía a pensar en todo lo que Jesús hizo y en todo el contenido que tenemos, pero no lo podemos realizar. Que el evangelismo se caracteriza por amor, por el amor con el cual Dios también nos vio a nosotros al momento de acercarnos a Él. Tengamos ese amor para que así más gente llegue a los pies de Jesucristo. Impedimentos. Sé que tenemos muchos impedimentos para realizar evangelismo y voy a mencionar algunos.
algunos de ellos. No para que se sienta identificado, sino para que pueda meditar. Todos estos impedimentos, yo lo hice a mí. Sobre mí, la verdad. Yo sentía miedo, yo sentía ignorancia, yo sentía de todo de evangelizar. Poco a poco lo voy adelantando. No sabemos cómo hacer evangelismo, no tenemos idea, o simplemente no queremos aprender como yo. Yo le diré, hace un mes y medio hubo evangelismo con los jóvenes aquí en la iglesia. Cuando dijeron evangelismo, yo temblé. ¿Por qué? Porque yo nunca había hecho evangelismo. Te lo digo así en serio, yo nunca había hecho evangelismo. En mi iglesia no duró, la pastora ya lo mencionó, creo que el príncipe Manzare, mi iglesia es grande un poco y no puede, los jóvenes no hacemos evangelismo. Como también lo mencionó la pastora, mi iglesia es de la visión celular y nosotros nos dedicamos a hacer evangelismo persona a persona. Entonces el evangelismo así en masa, así a una calle a predicar, no hay. Bueno, hay un grupo, pero ese grupo tienes que ir con ciertas características, no puedes anotarte. Y a mí no me interesaba, la verdad, saber de evangelismo. No sabía lo importante que era un mandato de Jesús. Evangelizar no es seguir la corriente de la visión celular. La visión celular es un método, pero no dice, en la Biblia usted no va a encontrar que Jesús diga, y debemos de seguir la visión celular. No dice. Es un método, pero el evangelismo es algo que Dios nos dio, según Mateo 28, 18. ¿Verdad? Vamos. Tenemos miedo, nos asusta hablar con una persona desconocida. Miedo a que nos pregunten algo que no podríamos contestar. Eso era mi miedo de mí. Gracias a Dios en ese evangelismo fui con Adalid, que él sabía cómo hacerlo. Pero de que, ¿pero cómo me voy a explicar? ¿Pero qué voy a decir? Así estaba de miedo. No quería yo. Pero ella estaba segura, no, así vamos a hacer, así vamos a ir, ahí vamos a ir, así vamos a ir. Era de que él me impartía esa seguridad para hacerlo. Y también pensamos que las personas se van a enojar por nosotros. ¿No es verdad? Que nos van a mandar a volar. Eso yo tenía miedo, de que me digan, eso era mi miedo más grande. Pero se pudo. Ese evangelismo para mí fue de mucha bendición. ¿Por qué? Porque hubo, justamente, Adalid sabe, nos encontramos con 3 señoras que estaban ahí. Y una de ellas empezó a llorar y decir, estoy mal, me duele, mis hijos empezaron a contarnos un poco. Y era muy triste saber que no había alguien que vaya ahí, que le hable. Cuando nosotros nos acercamos, oramos por ella. En ese momento le dimos folletitos de la iglesia también para que sí pueda asistir. Ella se empezó a llorar y cuando nos despedimos nos dijo gracias, muchas gracias. Y ahí Adalid decía, yo sentía aquí un fuego, decía un poder, no sé, algo sentí aquí. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Porque Adalid tuvo esos ojos de amor por esa persona. Tuvo ese amor por esas personas, por esas 3 señoras. Algunas veces pensamos que es poco lo que hacemos, pero yo sé que es mucho. Era mi primera persona evangelizada de verdad. Y yo me sentía feliz, que nunca había evangelizado ni a mi amiga, ni a mi vecina, ni nada. Indiferencia. No nos importa el asunto. No nos importa evangelizar. ¿Por qué, amados hermanos, si es un mandato de Jesucristo? ¿Por qué no podemos evangelizar? Es miedo, ya les he dicho. Además, esto no lo mencioné antes, Jesús no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Somos hijos de Jesucristo. Al salir a hablar con una persona, evangelizar no es ir y cantar, no, debemos ir a hablar, hacerle conocer de la palabra de Dios. No ser indiferentes ante esto. ¿Está bien? Amén, amados hermanos. Amén. No se duerman, que lo mejor se viene. Nadie tiene que obligarte a evangelizar. Lo tienes que hacer como tu vida cotidiana. No solo cuando haya un llamado aquí en la iglesia, no solo cuando le inviten a un evangelismo, usted tiene que hacerlo individualmente. Yo sé que constantemente estamos
rodeados de personas, ya sea en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en donde sea que nos desarrollemos, porque somos seres humanos, sí o sí necesitamos un lugar para socializar, porque si no lo hacemos no nos desarrollaríamos completamente, ¿verdad? Entonces, nadie tiene que obligarte. El evangelismo es personal, tienes que hacerlo con tu vida cotidiana. Yo ahora me siento atada de manos y pies. ¿Por qué? Porque mis únicos lugares donde yo paro aquí en Sucre es la iglesia y la universidad. Yo no salgo. Y eso le decía a la pastora, ¿no? Decía, debes salir a pasear, a conocer. Tengo miedo, no sé dónde evangelizar. Pero debemos encontrar puntos donde haya gente. Donde haya gente. En su trabajo, hermano Pedro, en tu universidad, Liz, tantos jóvenes. Sabemos que Sucre es una ciudad universitaria. Ayer que subía yo a la universidad, ahí había un grupo de borrachos y chicas más. Y yo ahí les veía y como sabía que iba a hablar de este evangelismo, decía, ay, quisiera acercarme, parecía que si me acerco van a querer robar todo. Mejor no me acerco. Pero sí, debemos de buscar puntos para evangelizar, para ganar gente. Tú no necesitas mucha preparación. Tú necesitas tener esos ojos de amor, ir con el Espíritu Santo, quien es el que te va a guiar y hablarle a esa persona, porque está perdida. Porque si no le hablas tú siendo cristiano, no sé si en tu universidad o en tu trabajo te conocen como cristiano, pero si lo hacen, algún día Dios te va a decir, ¿por qué no le has hablado a otra persona? Tú sabías, tú ibas a la iglesia diciendo familiar de adoración. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le vas a contestar? Señor, pero yo no sabía. Te va a decir, Señor, pero si Tanita te ha predicado, te ha dado las diapositivas. ¿Qué ha pasado? Amados hermanos, formémonos para que sea parte de nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos desde ahora lo van a hacer? No te escuchas, pues. Amén. Vuelvo a tocar este punto que es para mí infalible, que es el testimonio de la persona, de nuestra persona. Las acciones hablan más que las palabras. Cuidemos nuestro testimonio, amados hermanos. Por favor, hagámoslo porque hay mucha gente que no se quiere convertir a causa de nosotros. Porque los tratamos mal, porque hablamos mal, porque actuamos mal, porque no damos buen ejemplo como cristianos. Nuestra personalidad aquí y en afuera tiene que ser la misma. No tiene que venir aquí a mostrar una personalidad que no es. Ir a la calle con otra. Es lo que muchos hacemos. Y eso yo igual hacía como dos personas en la iglesia. Ay, amá, bendiciones, hermanos, bendiciones. Y en la calle, que tú eres tit, que ay. Tiene que ser la misma persona. Dios al encontrarla ha cambiado su vida. De mí ha cambiado la mía. Yo a los jóvenes de la INO que hubo la anterior semana les conté un poco de mi testimonio. Y las personas que me conocen en el grupo pueden decir que no soy la misma. Dios ha cambiado mi vida de una manera sobrenatural. Muy, muy fuerte ha sido. Algún día va a haber la oportunidad de que cuente mi testimonio. Pero yo era otra persona. Mi vocabulario era horrible. Mi personalidad era horrible. Iba a la iglesia, ya era hija del pastor, tenía que asistir, si no mi papá me botaba de la casa. Broma, Pero eran dos personalidades. En casa era una, en el colegio era otra, en el instituto era otra, en mi iglesia era otra. En mi iglesia era la ejemplar hija del pastor. En mi colegio era a la que no tienen que seguir. En mi instituto igual. Y eso afectó tanto a mi entorno, que en el momento donde yo cambié, donde Jesús vino y me cambió, me transformó, me hizo una nueva persona,
intenté hablarles, intenté decirles, Jesús va a venir, vayamos a la iglesia. No puedes hacer eso, no puedes ir a fiestas, está mal. ¿Y saben lo que hicieron? Me mandaron videos de mí en fiestas. Y eso fue terrible, eso fue fulminante para mí. Eso era para mí, ¿sabes? Silencio, tú has hecho esto. Y ahí yo me di cuenta la magnitud de mis acciones. Era que yo en primer lugar vaya al colegio y al instituto sin decirle a usted. Pero era inevitable. Mi papá cada día del padre que iba se ponía a predicar. Entonces ya todos sabían que era pastor y que era. Pero cuando me mandaron esos videos y todo, yo quedé devastada porque decía, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo porque mis actitudes lamentablemente lastimaron a esas personas. Yo fui piedra de tropiezo para esas personas. Pero yo sé que cuando vaya a Oruro las voy a ganar de canto y las voy a ganar. Amén. Amén, hermano. Y yo quiero que usted haga lo mismo. No sé cómo será su actitud, su personalidad, su habla. Aquí yo le conozco, es buena gente. No veo aquí a ninguna mala gente en la iglesia. Todos son amables. No sé si será de la misma forma en su trabajo o en su universidad. ¿Lo es, hermano? ¿Lo es, hermana? ¿No son señoritas jóvenes de dentro? ¿Lo son? Por favor, cuidemos esa parte. Yo enfatizo esta parte mucho porque es en lo que muchos de nosotros como cristianos caemos. Creemos que en la iglesia nomás debemos ser cristianos y fuera de ahí no lo somos. Nos comportamos como algo totalmente diferente. Y eso no está bien. No nos dañamos a nosotros mismos. Nosotros nomás nos alejamos de Dios, sino hacemos que otra gente también se aleje de Él. De poder seguir su ejemplo. Como yo cristiana, bien, si iba a ser una cristiana bien, yo sé que mucha gente me iba a seguir porque era muy influencia. Yo era presidenta de mi colegio por 4 años. Yo iba a poder ganar gente. Pero no me di cuenta que con mis actitudes y con lo que hacía que más gente, en vez de acercarse a Dios, se aleje. Y mira las consecuencias. Mi galería llena de esos videos tengo. Y para mí es terrible. Y yo oro cada día a Dios para que esas personas puedan conocer a Jesucristo. Y cuando vaya, como lo dije, voy a hacer que se cumpla. Y pasemos. Debemos de tener un corazón cristocéntrico. Debemos ser humildes, debemos ser pacientes y debemos tener esa visión. Debemos de quitarnos la mentalidad de que ellos son el enemigo, de que por ser católicos no merecen salvación y que nos debemos de alejar porque algo nos van a influenciar a nosotros. Ellos son víctimas que están siendo secuestradas por el enemigo. Víctimas como éramos nosotros antes de conocer a Jesucristo. Ellos están esperando ahí. No te dirán, a ver, sálvame. No. Pero lamentablemente están cegadas por sus pecados. Debemos de entender de que el evangelismo es un proceso. No se hace de la noche a la mañana. El evangelismo es un proceso muy largo. No es ir, sacar folletos. Aquí están, bendiciones, nos vemos. No. Es ir a hablar, orar por esa persona, hacerle conocer de la palabra de Dios, orar por ella constantemente. Si bien tal vez vive lejos, no podemos ir hasta este lugar, mediar que vaya a una iglesia, que asista a una iglesia, para que así continúen los caminos del Señor. No es de la noche a la mañana el evangelismo. Eso es mucho creen eso, de que el evangelismo se hace rápido. No es así. Seamos pacientes. Debemos comprender que usted no está solo. Si usted evangeliza o habla a una persona estando con el Espíritu Santo de Dios,
Él va a hablar a través de usted. Si tiene miedo, pues el Espíritu Santo de Dios va a ir con usted. Sienten que le van a decir, no, yo no quiero hablar de Dios. El Espíritu Santo va a estar con usted. Tengamos esa visión, tengamos un corazón cristocéntrico. Código de ética básico. Siempre digamos la verdad, no exageremos. Un año hubo en mi iglesia evangelismo con la red de varones, creo que era. Y yo fui a sacar fotos. Para los que no saben, soy fotógrafa. Bueno, me hago llamar fotógrafa. Y mientras estaba ahí, se esparcieron. Y yo seguía a uno de los que estaban ahí organizando. Y yo le escuchaba y decía, hermano, le agarraba no era viejito, parecía no más joven, no me recuerdo bien. Pero le dice, hermano, ¿qué tiene? Y el hermano, mi hija muerta es mi última. Y le digo, Dios puede resucitar a tu hija. ¿Qué? ¿Cómo que? O sea, Dios es milagroso y todo, pero le prometió algo que no se puede. Exageró demasiado. Dios puede resucitar a tu hija, ven a la iglesia, ven, todo le dijo. Y clarito el motivo era que más que salvar su alma, era querer crear un discípulo para él. Eso está mal. Siempre debemos de decir la verdad. Por eso tenemos la Biblia. Aquí habla claro. Y gracias a Dios tenemos bastantes versiones, ¿no?, que nos ayudan a comprender más la Biblia. Utilicemos eso. No exageremos solo para ganar a una persona, para llevarnos el crédito. Es decir, yo he ganado a esa persona, es mi discípulo. Porque en eso muchas veces nos equivocamos. En crear discípulos para nosotros que en crear discípulos para Cristo. No obligar a que la gente esté de acuerdo con nosotros. Hace un tiempo yo me topé con un taxista que era católico, le quise empezar a hablar de Jesús, me hizo preguntas de ¿qué diferencias tenemos nosotros con ustedes? Y ellos son más todos así, ¿no ve qué diferencias tenemos? O sea, y quien siempre ha dicho, nosotros cumplimos los 10 mandamientos, eso de no alabar a otros dioses. Pero yo solo le dije, no, solo nosotros adoramos a Dios. Pero él estuvo a la defensiva. Le dije, ¿sabe qué? Voy a orar por usted, le dije. Voy a orar por usted. Y bueno, me voy a orar aquí en la esquina. Me cobró 10 bolivianos, pero ¿qué se va a hacer? Pero no debemos obligar a la gente que esté de acuerdo con nosotros. Ese es el peor error. No obligarlos a que esté con a un ateo, nos vamos a topar en un evangelismo. No nos dicen, no, Dios existe y punto. No, debemos también ser amorosos en esa parte con ellos. Tratarlos de manera paciente. Porque un ateo tiene en su mente que Dios existe y punto. Un católico tiene en la mente de que Él está haciendo lo que la Biblia dice y punto. ¿No ven? Debemos tratarlos con amabilidad. ¿Amén, hermanos? Amén. Quiero que esto se memorice, si pueden, es muy importante. La mayoría de la iglesia somos líderes. Algunos son diáconos, otros somos líderes de los embajadores, escuela bíblica y todo. Por eso, como líder, debo comprometerme a evangelizar como una práctica personal. No seamos líderes por nombre. Seamos líderes también por obras, por traer gente aquí. Como dije, muchos confunden esto con cuando yo hablaba hoy día, estaba ensayando con una compañera de la comunidad y yo mencionaba esto y me decía, oye, tienes que tener cuidado porque parece que estás queriendo evangelizar sobre la visión celular. Y yo, ¿qué? No. Y eso es lo que ella confundió, de que ganar personas no es hacer visión celular. Está genial, en la visión celular estamos medio acostumbrados a evangelizar y a ganar personas 3 al día o tal vez 4 que ya estén en la célula, que rápido se conviertan, que listo. Pero no es así. Eso muchos se equivocan. Y ahora que puedo conocer más de la palabra de Dios gracias a teología, gracias a discernir más en la palabra de Dios, me doy cuenta de que nos hacemos más la idea de traer más personas a la iglesia
que discipularlas, que cimentarlas en la iglesia. Yo veo ahorita de que nosotros lo podemos hacer. Tengamos una persona al año, está estupendo. Consolidarla, hablar con ella, orar por esa persona, hacer que esa persona no solo conozca a Dios por usted, sino que esa persona ya conozca por sí mismo, quiera conocer más a Dios. Debemos comprometernos a eso, a que sea una práctica personal de nosotros mismos, no por una actividad que haya, sino que si tenemos un amigo, sabes, así es, hacerle saber la palabra de Dios. Nos equivocamos. Es en que les hacemos conocer más lo que Él va a hacer que lo que ya hizo. ¿Me entienden? Dios, que ya hizo. Vimos el plan de salvación, murió y nos dio vida eterna gracias a su poder. Él ya hizo algo. No es que cuando te conviertas recién va a hacer algo. No, Él ya hizo algo. Y eso es donde vamos y decimos, Dios puede curarte, Dios puede sanarte. Cuando podemos ir decir, ¿sabes? Dios te ama, tanto te ama, que ha dado a su único hijo para el perdón de tus pecados. Hay que enfatizar esa parte. Porque no debemos llegar a la gente solo con decirle que Dios va a solucionar sus problemas. Hay muchos cristianos así, que conocen a Dios de esa forma. Dios los ayuda porque Dios es tan misericordioso que los ayuda. Y que al final los hermanos reciben ahí la bendición, reciben la solución a sus problemas y luego se van a la iglesia. ¿De qué ha servido eso? No ha servido de nada. Y la persona cuando vuelve a tener otro problema, vuelve a la iglesia. Soluciona su problema, vuelve a la iglesia. No, hermanos. Conozcamos a Dios por lo que Él ya hizo, no por lo que Él va a hacer. Él va a hacer algo, se sabe. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado aquí tal vez con problemas, con aflicciones? Y Dios nos ha perdonado, Dios nos ha bendecido. Tal vez con problemas económicos, Dios nos ha provisto. ¿Verdad? Conozcamos a Dios de esa forma. Él ya hizo algo. Y si aún está esperando usted algo, Él lo va a hacer. Solo confíe en Él. Amén. ¿Cómo cultivar? Ya le dije, evangelizar no es entregar un folleto e irse. Evangelizar es hacer contacto con esa persona. Es orar por ese contacto. Desarrollar una amistad, un lazo con ese contacto. Sea amigo o amiga. Hacer que esa persona abra sus ojos, abra su corazón, quiera conocer más a Cristo y que luego pueda abrir sus brazos y aceptar a Jesucristo. No ganemos a alguien y lo dejaremos botadito ahí para que, a ver que venga alguien y de repente, no. Molestemos a esa persona. Hagamos que esa persona quiera venir a la iglesia. Porque allá afuera hay un mundo lleno de aflicciones, lleno de problemas, lleno de cosas que nos afligen mucho. En lo personal a mí me aflige mucho lo que es el estudio, lo que es la economía. Mis papás están en otro lugar, tienen que mandarme dinero, pagar mensualidades y tanto. Y tal vez al venir aquí, los domingos de la noche, es como un para mí. Hagamos que esas personas también gocen de lo que nosotros gozamos. Amén. Por último, hermanos, compartamos nuestro testimonio. Esto es muy importante. Hacerles conocer a esos discípulos nuestra vida antes de Cristo. Cómo hemos conocido, cómo hemos sabido de Él. Y finalmente, cómo nuestra vida con Cristo. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un testimonio. Cada uno de ustedes tiene su poderoso testimonio. Y si no lo tienen, no se preocupen. Algunos de ustedes dicen, ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a predicar si no tengo testimonio? Y eso algunas veces, en eso se contradicen bastante, ¿no? Y eso decía de niña. Mi papá tiene su pasado desastroso, mi mamá igual, mis hermanos igual. Yo no tengo nada. He pedido tanto que Dios
más que el mundo, la verdad. Eso no me lo enorgullece. Pero compartamos nuestro testimonio a esas personas que no conocen a la Biblia, no conocen a Dios. Porque yo sé que va a edificar de manera grande a esas personas. Mucho va a edificar. ¿De dónde lo habrá sacado Dios? No sabemos. No lo sé. Usted lo sabe. Pero yo sé que ese testimonio va a edificar mucho a la persona que usted evangelice. Bueno, ahí acaban las diapositivas, pero yo quisiera meditar en este tiempo, porque, como le decía, al momento de realizar esto del evangelismo, yo me conmoví mucho, porque recordaba a toda la gente que hay allá afuera sin conocer a Jesucristo. Yo estoy en un lugar donde no puedo tener mucho contacto con gente que conversa, debido a que estudio en una universidad, ahí vivo. Pero yo le pedí al Señor y le decía: hazme tropezar con alguien que pueda conocer de la palabra de Dios. Por favor, quiero ir a esos lugares. Y le voy a pedir que en este momento usted igual pida, amado hermano. Yo le voy a confesar, porque no quiero que usted sea mentido. Esto forma parte de un trabajo que yo necesito presentar para mi universidad. Pero yo no quería que sea solo eso. Yo no quería que sea solo un trabajo que tengo que presentar en punto. Que pues no. Yo quería que sea algo que a usted lo conmueva. Que usted pueda pensar y decir: hay mucha gente ahí afuera. Hay mucha gente ahí que necesita saber de Jesucristo. Miremos a esas personas como Dios nos ha visto a nosotros. Como Dios aún nos ve, aún cuando pecamos, Él sigue ahí. Mi constante oración de mí es: tanto me amas que me has oído hasta su. Tanto me ama que me ha elegido para ser de mujer. Me ama tanto. Sí, y hay mucha gente allá afuera. Mucha gente amada. Desarrollemos esto del evangelismo. Hagamos que esas personas conozcan este hermoso camino que es seguir a Jesucristo. Tenemos pruebas como cristianos. Los cristianos tenemos pruebas a menudo. El diablo nos anda atacando a menudo. Pero tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Él no nos abandona. Él no ve tu pecado y huye. Él permanece en cada segundo. Y ahorita yo quisiera llorar, porque yo le decía a Dios esta tarde: por favor, que todos podamos entender esto del evangelismo y que podamos practicar. Porque allá afuera hay mucha gente y tú sabes tu entorno, conoces tu entorno, sabes en dónde te desarrollas. Que ese entorno sea en donde tú puedes. Voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar en este momento. Pida, amado hermano, pida que si tiene los impedimentos que le mencioné, si tiene miedo, si no sabía de esto del evangelismo, si no quiere hacerlo, pida que Dios le dé la voluntad de hacerlo. Porque vuelvo a repetir, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Dios le dio espíritu de poder. Bendito Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta noche. Eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Grande eres y grande es. Te pedimos en esta noche, Padre, que por favor nos hagas entender esto del evangelismo. Que nos hagas practicar, no solo oírlo, sino también practicarlo, amado. Porque la mies es mucha. Tú le decías: la mies es mucha, pero los obreros faltan, amado. Hay tanta gente perdida allá afuera. Tantas personas que necesitan saber de ti, de tu palabra. Danos la valentía para hacer que esa gente llegue a la iglesia, llegue a conocer tu nombre, tu palabra, amado. Haz que veamos a estas personas con ojos de amor y de compasión, amado. Porque hay tanta gente perdida, amado. Te pido perdón, tal vez he estado teniendo tanta relación con tanta gente, pero no he podido evangelizar.
Pero ahora me comprometo a mencionar este nombre, a ser ejemplo para aquellas personas, para que ellas quieran convertirse y conocerte, amado mío. Gracias por darnos la oportunidad de seguir impartiendo tu palabra, amado, porque estás cerca. Estás cerca, amado. Tú estás tan cerca. Y estás triste porque no hay mucha gente convertida. Falta más. Falta más. Hay mucha gente allá afuera que necesita conocer tu palabra. Amado, te doy gracias. También te pido perdón. Haz que los hermanos, haz que todos aquí podamos comprender a cabalidad del evangelismo. Que es tu mandato, que es algo que tú nos dices que hagamos. Porque toda potestad es tuya. Te doy gracias porque tú nos has dado también elementos, nos has dado poder, nos has dado amor para realizar este trabajo. Te agradezco, amado. Te agradezco. Si usted, amado hermano, ahorita piensa en alguna persona que necesita conocer a Jesucristo, que necesita saber, usted le conoce, tal vez incluso le aprecia. Esa persona necesita conocer a Jesucristo. Ore por ella en este momento. Haz que esa persona, Padre, conozca de tu palabra, quiera conocer. Te lo ruego, más. Te lo ruego. Ore, hermano, ore por esa persona. Esa persona necesita de Dios y usted lo sabe. Tal vez está pasando problemas. Te lo ruego, más. Crea, más. Crea obreros para tu obra. Obreros para tu gran cosecha, más. Porque estás viviendo, porque estás en un llamado, hermano. Pero obreros, Padre. Amado, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias por darme el honor de predicar el día de hoy. Muchas gracias. Yo sé que has sido tú hablando a través de ti. Muchas gracias, bendito Padre. No es tu nombre. Te doy gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.